Continuando con el programa, quiero presentarles a nuestro keynote speaker de la tarde, Gilberto Novello, socio director de IO Consultoría. Gilberto es consultor, profesor, investigador y conferencista con más de 20 años de experiencia en estrategias de innovación organizacional y gestión de talento. Ha ocupado posiciones directivas en diversas empresas nacionales e internacionales. Actualmente es socio director de IO Consultoría, presidente de la Fundación de la Educación e Investigación AC y miembro de diferentes cámaras internacionales. Adelante, Gilberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia de Innovate. Bueno, el día de hoy les quiero contar un poco acerca de algunos temas, pero bueno, te doy paso un poco para la introducción de lo que hemos hablado el día de hoy. Sin duda en este día, en este marco de lo que hemos estado conversando, tiene que ver con todos los aspectos que tienen que ver con la innovación. Yo te voy a compartir un poco acerca de cuáles son los efectos, digamos, que ha tenido, sobre todo el tema de la inclusión, que es un factor relevante y que es clave en este momento. Voy a compartir mi pantalla para presentarles un poco parte de la presentación. Antes de iniciar, sí quiero comentarles que es importante que en este conversatorio que estamos teniendo el día de hoy, ustedes tengan claridad que el ejercicio, que lo que vamos a hacer es un poco la integración de diferentes aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme aquí abrir la presentación, que ya saben, típico. Un segundo, por favor. Entonces, les decía un poco en el marco del tema de la innovación, hay que hablar acerca de lo que está sucediendo, sobre todo en los aspectos de los componentes sociales. Sin duda, uno de los principales factores es esta integración que está sucediendo hoy día en toda la industria, y sobre todo me parece que el principal, quizás uno de los principales componentes es la relevancia de las personas de diferentes, digamos, circunstancias. Entonces, vamos a hablar de este componente que me parece esencial para poder esclarecer o entender mucho mejor cuál es el factor clave. Tengo un pequeño problemita con la presentación, dado que cambié de equipo. Entonces, Gilberto, en un momento les comparto. Sí. Si quieres, yo la puedo compartir. Yo la tengo aquí en mi pantalla. Listo, ¿no? Ya quedó. Ok. Ya quedó. Mil disculpas aquí por la demora. Listo, perdón. Ahora sí. Entonces, un poco del... Ay, Dios, no, qué rollo. Sí, ¿me ayudas a compartir, por favor? Porque sí estoy teniendo un poco de dificultades técnicas aquí con la... Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, un poco parte del ejercicio del día de hoy es justo hablarles un poco acerca de este emprendimiento
e innovación incluyente en el sur de México. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Sobre todo pensando en la situación que estamos viviendo con todos los efectos post-pandemia. Cabe señalar que el día de ayer tuvimos el mayor índice de personas contagiadas, no se había registrado en estos números en México, y sin duda un factor importante es este. ¿Qué estamos haciendo desde el aspecto social? Muy bien, vamos avanzando. Por favor, estas son mis redes sociales, se las dejo, y les quiero contar una historia. Les quiero contar la historia de este personaje. Este señor se llama Itzhak Perlman, es un violinista bastante conocido, sobre todo porque ha tocado diferentes partituras, es muy conocido porque es de los pocos violinistas que toca los 20 caprichos de Paganini de forma increíble. Pero les cuento una historia. Antes de pasar a esta presentación, ¿me puedes regresar? Itzhak Perlman en sus inicios, cuando empezó por ahí del año de 1995, iba a dar un concierto en el Carnegie Hall. En ese concierto, si quieres déjame la presentación, pero sin el texto. Es una hacia atrás. Un poco Itzhak Perlman lo que hizo en el concierto iba a tocar el concierto para Bruch, el concierto para violín de Bruch, y cuando iba a empezar a tocar dio las primeras notas del concierto y se le rompió una cuerda, la cuarta cuerda del violín, un Stradivarius de 1717, es un instrumento musical que sin duda no tan fácilmente puedes tener, y sobre todo hacer el cambio en las cuerdas es muy tardado. El director de orquesta decidió parar el concierto, les explicó a la audiencia que ya no podía continuar, y el maestro Itzhak Perlman lo que dijo fue, no, dame oportunidad de tratar de tocar con 3 cuerdas, a lo que el director de la orquesta dijo, no, eso es imposible, nadie puede tocar nadie puede tocar la sinfonía o el concierto para Bruch de violín sin las 4 cuerdas. Itzhak Perlman se concentró y lo que hizo fue tocarlo de una manera increíble. Y cuando terminó el concierto, obviamente toda la gente, de por sí es increíble escuchar a Itzhak Perlman, escucharlo tocar el concierto para violín, que es sumamente difícil, con solamente 3 cuerdas. Al término del concierto le preguntaron, ahora sí vamos a la siguiente slide, le preguntaron a Itzhak Perlman cómo lo logró tocar con 3 cuerdas. Y él dijo esto: en ocasiones el artista tiene la obligación de descubrir cuánta música puede aún hacer con los recursos que le quedan. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay que entender que de pronto las personas no tenemos todos los recursos, no tenemos las circunstancias, no tenemos los elementos, no tenemos lo necesario para poder construir. ¿Y cuál es la enseñanza que tiene Itzhak Perlman con este ejercicio? Que él intentó tocar un concierto sumamente complejo con solo 3 cuerdas de 4. Estamos hablando de que el 25% de su instrumento no lo tenía, es decir, le faltaba el 25% de sus recursos. Y algo más. Itzhak Perlman padece de poliomielitis, obviamente desde muy pequeño, y algo muy complicado y algo que vivió él fue, sin lugar a dudas, el tema de la poliomielitis. Él tiene que tocar el violín sentado. ¿Qué significa esto? Que es mucho más complejo porque no tiene esta capacidad de movimiento que requiere el tocar el con violín. Por lo tanto, es importante y relevante considerar lo siguiente. Tocar el concierto para Bruch de esta manera implica romper paradigmas. ¿Qué significa romper paradigmas? Pensemos en este cubo de Rubik. ¿Qué significa? Este cubo de Rubik, la generación reciente de pronto no los va a ubicar, pero les he de decir, los cubos de Rubik son estos cubos con los que girabas y podrías encontrar los colores adecuados. ¿Qué pasa cuando le das la vuelta al cubo de Rubik? ¿Qué es lo que nos enseñó Itzhak Perlman? Si le das a la siguiente. Le das la vuelta a tu pensamiento rompiendo los paradigmas. Por eso es importante que lo leamos así. Cuando tú rompes le das la vuelta a tu pensamiento, rompes tus propios paradigmas, puedes encontrar la manera de hacerlo. Itzhak Perlman nos demostró que se puede construir, que se puede diseñar o se puede tocar un concierto para violín con solo 3 cuerdas, sentado, asociado a la poliomielitis. Entonces sí es muy importante entender que este componente es sumamente importante. Entonces yo les pido que a partir de ahora rompamos nuestros paradigmas y vayamos a lo siguiente. Hay un personaje sumamente famoso que se llama, que fue, digamos, el creador, que se llama Clayton Christensen.
Clayton Christensen murió, desafortunadamente murió a principios de este año, se conoce como el padre de la innovación disruptiva, y uno de los componentes que él hacía referencia era sobre la transformación social, y él decía que la transformación social incluye tres componentes, que el primero es la innovación tecnológica, que sin duda en esta temporada post-pandemia nos hemos dado cuenta que la innovación tecnológica son claves, sobre todo para simplificar problemas. El segundo componente es la creación de una cadena de valor. Él piensa, o él decía, que la creación de la cadena de valor combinado con la innovación tecnológica, aunado a la innovación en el modelo de negocio, te puede ayudar a encontrar la transformación social. ¿Qué es lo que le está sucediendo a nuestro mundo derivado de la pandemia, derivado del caos, derivado del cambio climático? ¿Qué está sucediendo? Que estamos transformándonos hacia lo social. Y se los quiero decir de una manera muy simple. La que sigue, por favor. Hay que hacer que las cosas sucedan. La que sigue. Hay que hacer que las cosas sucedan porque de lo contrario vamos a quedar atrapados en el simple llano. ¿Cuáles son los elementos que habla Christiansen sobre las capacidades? Christiansen hablaba de las 4 capacidades de innovación que le llama el ADN del innovador social. ¿Cuáles son? Están basadas en un estudio realizado, además con otros 2 profesores de Harvard, que son las características propias de algunos de los mejores innovadores del mundo, y él decía que estos son los 4 elementos clave. El primero es encontrar observación y asociación. Uno de los principales elementos que hace un emprendedor, sobre todo cuando es social, es observar y asociar, observar y asociar. Por ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia? Observamos el efecto de la pandemia y lo asociamos a un componente. Luego, segundo paso, nos cuestionamos qué está sucediendo. El efecto principal que tiene este ejercicio es que tenemos que cuestionarnos. Y esto viene de muy atrás, viene desde los componentes clave de las personas, ¿no? Cuestionarnos el por qué. Por ejemplo, el tema de la pandemia, observo y asocio. Veo un problema, lo asocio a mi circunstancia y lo empiezo a hacer los cuestionamientos. No los cuestionamientos de por qué me pasó a mí, sino los cuestionamientos de para dónde voy, qué debo de resolver, cómo lo resuelvo, cómo le encuentro una solución. ¿De acuerdo? El tercer paso es la experimentación. Sin duda, después de que cuestionamos, tenemos que experimentar qué está sucediendo. Y el último paso, y lo decía Juana Ramírez en su intervención anterior, sobre el networking, me parece que construir la red con la cual tú vas a trabajar, es clave para cualquier ejercicio de emprendimiento. Por favor, la que sigue. Entonces, tomando en cuenta estos cuatro componentes, yo te diría y te quiero platicar de un ejemplo puntual. Cuando hablamos de innovación social, vamos a ir, cómo está funcionando o cómo funcionaba, vamos a hablar de 4 componentes. Antes hablaba de subvenciones, es decir, de ayudas. Hoy día, en los componentes sociales, estamos hablando de captación de fondos, sobre todo internacionales. Hay que entender que la captación de fondos puede ser clave en el desarrollo de los ejercicios de las personas. El segundo paso antes eran donaciones o apoyos, ahora es una activación social. No solamente estamos esperando una donación, sino activar socialmente a través de eventos, a través de hacer ejercicios conscientes con las comunidades para poder integrar donativos, sin duda, pero a través de activación social. Antes era mucho el trabajo voluntario, ahora estamos buscando socios sociales, valga la palabra. Estos socios sociales son personas que no solamente tienen un trabajo voluntario, sino que de alguna manera contribuyen de forma orgánica e integral con las organizaciones. Y finalmente, antes era muy conocido como sin fines de lucro, y ahora estamos buscando el impacto social a través de la empatía. Hay una organización acá en México que es Comunidad Conapcu, que está haciendo un gran trabajo con la empatía social, buscando la inteligencia social, transmitiendo el conocimiento a otras entidades para que ellos puedan desarrollar su propio subsistema, vamos a decir, que están trabajando. Y ahora les pondré un ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hablando de innovación social, ¿qué tenemos que hacer? Crear emprendimientos disruptivos a través del proceso justamente de la innovación social. Pero, ¿cuál es el pero? Pero con impacto realmente social e inclusivo. De otra manera, vamos a seguir teniendo emprendimientos que simplemente buscan una contribución económica y no estamos pensando en la gente. Y miren, para entender mejor este componente, déjenme hablarles de un ejemplo particular. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de un ejemplo que a todo mundo nos gusta, porque además creo que es un ejercicio que he tenido la oportunidad de hacer en el pasado y he podido ver con la gente que este tema les gusta. Vamos a ver el café A. Vamos a darle clic, café A. El café A es un café tradicional,
típico que conocemos de una marca conocida, ¿no? Y vamos a ver el café B. Por favor, la siguiente. Entonces tenemos estos dos cafés y los dos cafés tienen, digamos, características muy similares, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces de entrada tienen el mismo precio, ¿no? Tienen la misma cantidad, digamos que en este caso son de medio kilo, ¿no? Tienen la misma calidad, ambos son orgánicos y solamente tienen una diferencia. Y antes de entrar a la diferencia, la pregunta sería, ¿cuál café comprarías? ¿El A o el B? Si son exactamente iguales, pues de pronto dirías, pues me da lo mismo comprar el A o el B. Pero vayamos entonces a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que al café B, este café es solo Dios, es simplemente un café en el que emplean a personas con discapacidad visual para analizar el café a través de sus sentidos, del tacto y el olfato, y con ello seleccionar los mejores granos. Las personas de solo Dios contratan personas con capacidades diferentes o con una discapacidad específicamente visual y eso implica que las personas tienen, digamos, agudizado el olfato y el tacto y entienden muy bien cuáles son los mejores granos. Este empleamiento, si tú cuando tienes que elegir cuál café vas a comprar, definitivamente vas a comprar aquel café que tenga un impacto social. Fíjense este tema. Tiene un impacto social y además es incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un café que te cubre la necesidad del café de grano, que es orgánico, tiene el peso adecuado, que tiene un precio similar a la competencia. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene este componente social. No tienes que crear algo, voy a ayudar a una organización para... No, puedes crear este tipo de productos o servicios, los cuales tienen un componente social incluyente. Entonces, este componente social e incluyente hace que tu producto cumpla todas las condiciones. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de este caso en particular? Porque cabe resaltar que este producto es chiapaneco. Antes un poco siguiendo esta lógica y un poco siguiendo hablando del término social, sí, vamos a la que sigue. Es importante mencionarles que en el sur de México están sucediendo cosas muy relevantes. De entrada hay que entender que América Latina es de las regiones más desiguales del mundo, más desiguales del mundo. Más allá de la corrupción, requerimos de conciencia social y uno de los principales factores que nos han afectado, sobre todo en México, son estos componentes de conciencia social. No estamos llevando la conciencia social a otras comunidades, ¿no? No estamos aportando lo necesario. Y por eso el tema de la innovación es tan importante. Y no solamente dejarlo como algo de moda, sino algo realmente entenderlo de esa manera. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo lograr disponer de cultivos de alto rendimiento que utilicen menos agua, menos agroquímicos, cómo desarrollar embalajes de bajo costo, que no utilicen plástico, que sean biodegradables, cómo utilizar más efectivamente la energía solar, por ejemplo. Le das a la que sigue, por favor. ¿Cómo hacer todo esto? Al final del día, bueno, ese nos encima un poco, es problemas como la pandemia, cambio climático, fenómenos meteorológicos requieren de modelos de innovación social e incluyente. Y esto es un componente importante. No se me ocurre ningún camino distinto al de lograr mayores niveles de innovación para poder conciliar la necesidad de crecer económicamente con las impostergables demandas de inclusión social y sostenibilidad. Y miren, vamos a hablar de casos reales. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar para el año 2030? Para los emprendedores en el 2030 dejarán de ser tradicionales. Y esto es un estudio que hizo el Global Entrepreneurship Monitor. En su reporte global, dicen que los negocios tradicionales para el 2030 solo representan el 16%. Hoy día, el negocio tradicional representa más del 80%. Vamos a la que sigue. Aquellos emprendimientos con impacto social serán el 84%, la que sigue, y los sustentables serán el 89%. O sea, imagínate que dentro de 10 años, la gran mayoría de los emprendimientos van a ser sociales. Desde hoy ya puedes trabajar en sociales, desde hoy puedes trabajar en los modelos incluyentes, y este es el componente esencial. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos a entender cómo se genera un proceso de innovación social. De entrada, hay que entender que tú tienes una idea, ¿no? Las ideas normalmente se divergen de forma creativa, creando el impacto social. ¿Cómo se hace? A través de la generación activa de ideas. Haces una generación activa de ideas,
Dale la que sigue, por favor. Haces una generación activa de ideas y converges en proyectos. Finalmente converges en proyectos que son de carácter social. ¿Cómo lo hacemos? Hoy día existen diferentes metodologías. Entre ellas está Lego Cirrus Play, que es una herramienta totalmente, dale la que sigue, por favor. Es una herramienta totalmente disruptiva. Está la metodología Agile. Cualquier metodología Agile funciona muy bien, sobre todo en etapas de prototipado de productos cuando los vamos a lanzar al mercado. Todo el modelo Canvas, todo el modelo de Design Thinking, que son bastante conocidos para los emprendedores. Herramientas como los Customer Experience, ¿no? O el Employee Journey, en el viaje del colaborador, cuando estamos hablando específicamente de herramientas que tienen que ver con colaboradores. Pero hay una herramienta en particular que les quiero contar, que se llama, es una herramienta, la escribieron entre varios autores, es de Murray y otros autores, se llaman The Open Book of Social Innovation, de Young Foundation, la que sigue, por favor, es la editorial, ahí les dejo la fuente. Me parece que el modelo de innovación que está plasmado en este libro representa perfectamente con un poco siguiendo la secuencia de Fibonacci, ¿no? Donde todo empieza a través de una demanda social, ¿no? Donde de esa demanda social se genera una propuesta, de esa propuesta se generan pilotos o prototipos, pueden ser varios prototipos, a partir de estos prototipos se construye el modelo de sostenibilidad, después de una ampliación y luego un cambio sistémico. Digamos que estos 6 pasos, me fui muy rápido, pero estos 6 pasos te llevan a entender de una problemática a llevar a un cambio sistémico. El cambio sistémico se da posterior a la sostenibilidad. Normalmente la mayoría de las personas que hablan sobre innovación social te hablan de sostenibilidad. Y yo te diría, sostenibilidad es un paso que se queda corto porque se queda en el paso 4. Hay que hacer la ampliación y justamente la ampliación se hace a través de inteligencias sociales. Digo, este modelo que construyó la comunidad Jonapcu me parece un modelo sumamente orgánico e integral que piensa en dar. Imagínate que no le vas a dar a todas las personas un elemento que les ayude. No, les vas a dar un elemento que no solamente les ayude, sino que ellos desarrollen su propia conciencia y ellos a su vez generen otro modelo hacia otra comunidad. Es decir, es crear comunidad de comunidades. Por eso la parte sistémica es esencial del modelo, es ampliación y sistémico, para que esto se vuelva un círculo virtuoso. Y por eso me encanta porque tiene que ver con la secuencia de Fibonacci, que en otro momento la podemos conversar. Entonces, siguiendo esta secuencia, ¿cuáles creen que serían los retos en la innovación social? Pues de entrada, entender muy bien cuál es la necesidad, entender muy bien dónde estamos parados, porque miren, es muy fácil pensar, estoy en una pandemia, estoy en un problema, me quedé sin empleo, estoy batallando en una consecución de proyectos. Pero si yo logro comprender que si entiendo esta necesidad y incluyo un componente de innovador pensando en lo social y sobre todo hacerlo rentable, no necesariamente rentable donde tú te llenes de dinero, no es por ahí. Hacerlo rentable, sino que sea sostenible, que se funcione de manera solita, que trabajes solo. Eso es generar impacto social. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Yo les diría que ¿qué es lo que sigue? Si ya tienes claro este concepto, ¿qué es lo que sigue? Es pasar del impacto social, vamos a la siguiente lámina, es pasar del impacto social justamente a la inteligencia social. Y aquí me detengo un momento. Hablar de inteligencia social va más allá de aquellos argumentos de Daniel Goleman en su libro, empezando aquel libro, primero empezó con inteligencia emocional, luego con la inteligencia social. Pero es llevar los componentes para que las personas entre ellos se pongan de acuerdo y construyan de forma inteligente unas comunidades que sean empáticamente sociables, que ellos a su vez construyan su propio modelo y que lo vayan como sembrar. Es como sembrar una semilla y que esa semilla siembre otras y esas otras semillas siembren otras. No se trata de dar por dar, se trata de dar con inteligencia social, se trata de dar a que las comunidades, en palabras de la presidenta de la fundación de la comunidad Jonapcu, es que adapten y que adopten un modelo. Y de eso se trata. Me parece que esta es la mejor forma en que vamos a construir una América Latina, una región, y sobre todo hablando del sur de México, una comunidad que realmente sea socialmente adaptable a las nuevas circunstancias. Y esto es clave porque al final del día tú debes de saber qué quieres ser. Vamos a la que sigue. Tú decides ser cómplice del problema o de la solución. Hoy día mucha gente es cómplice del problema, seguimos hablando de corrupción, seguimos hablando de Videgaray, de
de la estafa maestra, pero no estamos solucionando nada, simplemente estamos criticando lo que está pasando en México, pero no estamos resolviendo nada. Seguimos parados en un lugar cómodo de la crítica, pero no de la solución. La pregunta es, ¿quieres ser parte eres cómplice del problema o de la solución? Y esto me lleva a pensar en lo siguiente. La innovación social es una decisión interna profundamente empática y social. Miren, el concepto empático es un concepto clave en la gestión de las personas, en la gestión de las organizaciones, pero también es un componente empático hacia los demás. No se trata de dar por dar, sino se trata de dar para que el otro genere. Por ejemplo, hace algún tiempo platicaba yo con algunos chicos de los que limpian vidrios en la calle. Yo les decía, oigan, ya no les voy a dar dinero por limpiarme el vidrio, mejor les voy a enseñar a que se organicen para que cuando limpien los vidrios lo hagan de una forma mucho más organizada y más enseñen a otros a que la limpieza incluye otros factores más allá de limpiar el vidrio. Esta comunidad, esta pequeña comunidad entendió el concepto y puso una escuela de limpieza. O sea, una escuela de cómo se debe de limpiar, no solamente los vidrios, por supuesto, llevaron otros componentes mucho más profundos, se fueron a organismos mucho más grandes, a corporativos, donde entendieron cómo funcionaba, cuál era la mejor combinación de detergentes para que los vidrios se limpiaran bien y no contaminaran, en fin, entendieron el concepto, es decir, de forma empática y social entendieron en dónde estaban parados. No se trata de dar por dar, se trata de dar con inteligencia social. Y con esto cierro, les quiero hablar de este pequeño es mi hijo es Mateo, es un chiquillo que ahora ya tiene 8 años, pero antes cuando andaba en la patineta tenía 6. Y un poco de lo que pasaba con Mateo es que tenía un padecimiento en el riñón y hace que no capte sus nutrientes. Y cuando era chiquito me dijo, papá, yo quiero practicar con la patineta. Y yo decía, válgame el Señor, no puedes practicar con la patineta porque como tu riñón tiene un problema, una deficiencia, no captas los nutrientes y por lo tanto eres muy delgado. Entonces, pues, ¿cuál fue mi sorpresa que él decide practicar la patineta? Le dije, mira, Mateo, ¿sabes qué? Cada que practiques la patineta, es muy probable que te caigas y te lastimes. Entonces, te voy a pedir un favor, que si te caes, lo celebres. Vamos a la siguiente. Entonces, cada caída, celébrala, porque cada caída implica un aprendizaje. Y yo lo que te quiero dejar con esta imagen es eso. ¿Qué aprendizaje tienes tú? ¿Qué estás haciendo tú desde tu casa, desde tu emprendimiento? ¿De qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza en este momento? ¿Y qué estamos haciendo con la sociedad? ¿Qué estamos haciendo con mi propia economía? ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy resolviendo el problema? ¿Estoy siendo parte del problema o soy parte de una solución? Y finalmente paso a la siguiente lámina y con esto concluyo. Quiero que quede claro lo siguiente. Quizás uno de los componentes más importantes es, si tienes una idea socialmente innovadora, incluyente, ¿qué esperas? Encuentra tus propios recursos para hacerlo. Y yo te pido que tomes en cuenta esto. Desde la región que te encuentres, desde el modelo de innovación que tú tengas, te voy a decir 3 consejos para terminar. Pero, consejo número 1, acércate con expertos que te ayuden a entender mejor tu problema. Es clave que sepas que tu problema que quieres resolver, que tu emprendimiento que quieres lanzar, que estos pitch que vas a tener el próximo viernes sean consecuentes y que tengan un impacto social pensando en el futuro. Piensa en los datos que te di, piensa que en el futuro muy cercano las empresas van a ser mucho más sociales. Empieza tú con tu propio emprendimiento, empieza desde ahora y hazlo, haz que suceda este cambio en la forma de proceder, haz que suceda esta revolución en tu propio emprendimiento. Yo te pido que pongas mucha atención en el componente social, no de una manera de dar, sino de una manera de contribuir de forma inteligente con una sociedad que necesita urgentemente a una persona como tú, que eres un emprendedor y que tiene todas las ganas para hacer de este México, de esta región, de nuestra América Latina y de este planeta un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Bueno, bienvenido. Yo de una vez te saludo. La verdad es que el día de hoy me hubiera gustado antes de que empezaras justo pues la audiencia platicarles por qué de repente cambiamos de hablar de las mujeres hacia la inclusión
más bien social, y es que como empezamos el día de hoy, hablábamos de las oportunidades y cómo después de una crisis y que vemos la realidad, pues eso, ¿no? Tenemos de dos sopas, hundirnos o ver qué oportunidades tenemos. Y nosotros en la fundación habíamos identificado dos oportunidades. La primera, que es la que vimos con Juana y Fátima sobre inclusión de mujeres, y la segunda, que fue la que vimos contigo, sobre cómo generar la inclusión en el país. Entonces, bueno, ahora en pantalla van a ver el código de Slido otra vez por si quieren hacer llegar preguntas a Gilberto. Les repito, el código es Slido/innovar. Y bueno, mientras tanto, Gilberto, yo nada más quiero regresar sobre tu presentación. Me encantó sobre todo todas las asociaciones que hiciste, bueno, con esta parte del violín, también con la parte de tu hijo, que nos deja cuánto aprendizaje y sobre todo para todos los que van a estar emprendiendo y presentando su pitch el viernes. Estuvimos 2 días en asesorías con Rogelio Cuevas justo platicando sobre pues cómo mejorar su pitch y muchos de ellos tenían dudas y preguntas en esta imagen que tú reflejas, que es celebrar la caída. Y si mi pitch sale mal y si el jurado no entiende mi idea, entonces te quiero agradecer mucho por dejarnos con esta imagen que creo que no solo ayuda a nuestros finalistas, sino a todos los que vayan a ver este video, más allá de los que lo están viendo en vivo, pues este video se queda grabado en redes sociales y no sabemos este mensaje a cuántas personas les vaya a llegar, entonces te lo agradezco de corazón. Y pues también quiero regresar sobre todo a otro tema que hablaste de cómo los emprendedores están cambiando su ambiente y por ejemplo en esta parte de inclusión de México, preguntarte de un tema del cual no platicamos tanto y es el rol de los intrapreneurs. Estas personas que si bien no son emprendedores de sus propios negocios, están trabajando dentro de organizaciones y están generando innovación. Entonces, ¿qué opinas acerca de su papel crucial en México para la transformación de organizaciones? O también explicarle a la audiencia que no conoce este término, tal vez explicarles qué son. Gracias. Mira, yo te diría que uno de los, bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación. Creo que tampoco yo había agradecido, pero es importante mencionar que uno de los principales componentes que tiene la innovación dentro de las organizaciones, yo te diría que yo la separaría en dos componentes. Primero, las innovaciones en inglés es be different o be better. Lo puedes hacer diferente, lo puedes hacer mejor. Las personas por naturaleza, y de hecho los latinos en general somos conocidos por ser creativos, por ser innovadores, por encontrar soluciones fácilmente, por llamarlo de alguna manera, y siempre buscamos la manera de hacerlo. Ahora, dentro de la organización, de entrada tengo que entender muy bien cómo funciona el modelo de negocio, un poco siguiendo los principios que decía yo de Clayton, el padre de la innovación disruptiva. Pueden encontrar gran información de él, un excelente profesor de Harvard. Desafortunadamente falleció este año a principios, por ahí que parecido que Kobe Bryant. Claro que es más famoso Kobe que Clayton, pero bueno. Pero sí es importante mencionar que Clayton, algo que hizo y me pareció muy relevante, es que hablaba sobre el componente tecnológico, el modelo de negocio y justamente la parte interna de las organizaciones. Es decir, cómo las organizaciones son parte esencial de la solución. Es decir, si yo tengo un producto o un servicio que entró a una comunidad y esa comunidad, todo el mundo piensa en lo digital y dicen, bueno, voy a poner mi software, voy a poner mi herramienta en mi teléfono, en una app. Más allá de pensar en app, es pensar a quién va a resolver, qué va a ayudar y de qué forma va a alcanzar la meta. Entonces, es importante entender que desde la organización se puede hacer, pero tienes que tener claridad que la alta dirección debe de estar de acuerdo, debe de estar consciente y debe estar preocupada de forma real de que quiere alcanzar esa meta, ¿no? Hace poco me preguntaba un cliente, oye, ¿me puedes recomendar como una empresa socialmente responsable? Yo dije, es que no conozco tus programas. Si yo los conociera, definitivamente podría yo encontrar una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que desde dentro de la organización esa es la solución. Ahora, si yo lo veo como emprendedor
hacia dónde me estoy dirigiendo, pues tengo que tener claridad de qué es lo que quiero hacer. Muchas veces nos ganan los deseos de hacer cosas que dices, es que yo quiero hacer esto, y dices, ay, de pronto no lo que tú quieras es lo mejor, es lo que necesiten los demás a través de tus propias capacidades. No es resolverte a ti un problema. Resolverte tu problema es a lo mejor que tengas dinero en la bolsa. De pronto, ese es tu problema. En realidad tienes que resolver un problema hacia afuera, un problema exterior, ¿no? Un problema externo. Y sin duda, una manera de hacerlo es a través de este modelo. Entonces, no sé si quieras que pasemos, ya están aquí las preguntas. Sí, de hecho quería justo retomar ahí lo último que dijiste sobre el problema y pasar aquí a estas preguntas que pues muchas, por ejemplo, escuchamos mucho para los emprendedores, bueno, enamórate del problema, ¿no? Sin embargo, creo que esto que tú dices es crucial, o sea, no es un problema que nosotros vemos, sino el problema que queremos resolver que está ahí y que pues tú nos acabas de platicar con toda esta parte de inclusión, innovación, de emprendimientos sociales. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta que se me hace muy, muy importante porque es, creo, la pregunta que todos los emprendedores de impacto social se hacen y es, ¿generan las grandes empresas impacto social a la par que tienen ganancias? O sea, sí es posible que suceda, sin duda es posible. No te podría yo asegurar que realmente todas las empresas lo logren. Te voy a decir por qué. Porque no es lo mismo que tú participes, te voy a poner un ejemplo, México, y tengo que ser muy consciente con lo que voy a decir. Existe el Teletón, que es muy conocido por todos, que es una fundación que ayuda a niños con algún tipo de capacidad diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el promotor principal, que es Televisa? Sin duda, era utilizar el medio de comunicación para promover y juntar dinero para construir un CRIT nuevo, ¿no? En X lugar. Entonces, las empresas tienen impacto social, sin duda Televisa lo logra a través de este ejercicio, pero la empresa que se promueve en este medio de comunicación, una marca de automóviles cualquiera, se promueve para decir, esta marca de automóvil apoya al Teletón. Lo que está haciendo esta marca de automóvil no necesariamente tiene impacto social, porque lo que está buscando la marca de automóvil, por poner un ejemplo, ¿no? La marca X, para promocionar, está utilizando un medio como marketing. No es lo mismo hacer un marketing social que tener impacto social. Impacto social es que yo convertí una comunidad con mis acciones puntuales de responsabilidad social y además obtengo ganancias porque la gente dice, yo voy a comprar ese producto porque apoya a la comunidad X, ¿de acuerdo? Apoya a determinado grupo vulnerable, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, por supuesto, pueden navegar conjuntamente el impacto social con las ganancias, pero no necesariamente sucede así. Ojo, marketing social es una cosa muy diferente al impacto social desde mi muy particular punto de vista. Y justo sobre eso que estás platicando, Gilberto, por ejemplo, hemos hablado mucho de los productos, ¿no? Por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de los cafés, que pues se ve mucho en América Latina, por ejemplo, el caso de Colombia, pero por ejemplo en México y en países como Costa Rica también está el caso del turismo que trata de crear impacto social, este turismo como más incluyente, que no necesariamente son grandes hoteles, sino que son hoteles más locales y que tratan de tener impacto social. O sea, ahorita hay muchas personas que también están pensando tal vez en invertir, en crear este tipo de hoteles, pues el turismo representa bastante crecimiento a largo plazo, ¿no? Claro, sin duda. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos en México le llamamos pueblos mágicos, ¿no? Hay un pueblo mágico que de pronto, ¿no? Un pueblo mágico el que sea. Imagínate un guía, porque hoy día se habla mucho de la experiencia, ¿no? La experiencia del cliente. Ok, vamos a hablar de experiencias. Imagínate un guía de turistas ciego y que te explique con su perspectiva algo que él no puede ver, pero que puede oler, que puede sentir, que puede imaginar. Te lo voy a explicar de una manera distinta que cualquier guía de turistas. Capaz de que la experiencia del cliente supera la expectativa porque dices, wow, ¿no? O una persona, no sé, con síndrome de Down, que también te hagan una explicación, o un chef, conozco chefs que tienen síndrome de Down, y que cocinan espectacular, o que son
que tienen algún tipo de padecimiento, el que sea, de verdad. Pueden ser chef, pueden ser coordinadores de eventos en hoteles, pueden ser los que te asignan una habitación, puedes encontrar diferentes formas de experiencia. Insisto, hay que pensar en quién es tu usuario, ponerte en tus zapatos, digo, estos son principios básicos del design thinking, pero ser empático con el usuario final y pensar en la experiencia que les vas a dar. Yo creo que puedes hacer turismo en comunidades donde de pronto no existe el turismo. Imagínate una comunidad que esté con personas o con algún tipo de discapacidad física, ¿no? Y que te digan, oye, ¿quieres vivir la experiencia que es, no sé, bajar con una silla de ruedas una pendiente en Taxco, ¿no? En Taxco, que es un pueblo mágico. Oye, pues vamos a bajar pendiente para ver qué se siente estar y vives la experiencia, insisto. Estoy platicando ejemplos de pronto quizás muy simples. Yo lo que quiero crear conciencia en los participantes, sobre todo los emprendedores, es que se trata de pensar más allá de tus fronteras, es salir de esta famosa caja cuadrada que te limite, que te diga, la gente cuando empezó la pandemia decía, voy a hacer cubrebocas, pero eso lo pensaron 400,000 y ninguna pensó, oye, voy a hacer cubrebocas para niños. Nadie, todo el mundo pensó en cubrebocas normales y nunca pensamos en los niños. Y de repente alguien dijo, voy a hacer cubrebocas para niños. Dices, claro, pero a quién se le ocurrió. Conozco Sí, el caso, una familia. ahora hay hasta tiendas de ropa de bebé que pues ahora venden los cubrebocas para niños chiquitos y para bebés. Pero justo en esto que estabas diciendo, Gilberto, si lo podemos retomar como en puntos muy exactos, porque por ejemplo aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el roadmap que debe seguir un emprendimiento inclusivo? Ya estabas diciendo algo, pero si lo podemos decir como en puntos. Claro, mira, yo te diría, de entrada es tener muy claro quién es tu cliente y hacia dónde va dirigido, porque de otra manera no vas a poder comprender eh, eh, dónde estás parado, es entender muy bien. Luego, o sea, tomen en cuenta que todo lo que es social e incluyente es lo más ¿no? Está de moda, es lo que es. ¿De acuerdo? No, y hay que verlo desde esa perspectiva, hay que aprovechar ese marketing que tenemos. Entonces, tú puedes crear cualquier producto o servicio con el componente social e incluyente y lo puedes hacer con cualquier roadmap que tengas. Pero yo te insisto que la primera etapa, la del entendimiento del problema, tienes que hacer un entendimiento más allá de tus propias fronteras. Tienes que hablar con mucha gente, tienes que hablar con expertos, tienes que participar inclusive con estas comunidades a donde quieres llegar. Puedes participar inclusive con grupos vulnerables. Ve a platicar con ellos. Nosotros hemos hecho ejercicios con diferentes grupos vulnerables. Insisto, con Comunidad Jonapcu, que es una comunidad que digo, la he repetido varias veces, pero es una comunidad que trabaja muchísimo en pro de la inteligencia social para ayudar a grupos vulnerables a que alcancen sus metas, pero que ellos a su vez desarrollen otro grupo vulnerable. Es decir, yo te doy el conocimiento, las habilidades, las herramientas y lo que necesites para que tú a su vez desarrolles otro. Entonces, el roadmap es muy simple. Entender muy bien el problema, entender muy bien el problema, entender muy bien el problema. Ya que lo hayas entendido, trabajar sobre ese problema. Yo te diría, sigue las etapas del design thinking. Yo utilizo una etapa con los emprendedores con los que trabajo, utilizo una etapa de Lego primero, luego utilizo Canvas y luego design thinking. Digamos que esos son los tres elementos. Y el Lego Serious Play básicamente es para entender, para que la persona, con ciertas preguntas que les hacemos, entiendan muy bien dónde están parados. Pero es un roadmap muy básico, pero siempre entendiendo quién es tu cliente final y cuál es la experiencia que le quieres otorgar. Oye, Gilberto, y bueno, antes de terminar, tengo dos preguntas. Una, que por ejemplo a mí me está surgiendo, que es, estamos hablando mucho de empatía, ¿no? Y de crear esta parte de impacto social, de ver el problema de los demás. Sin embargo, cuando un emprendedor se acerca a la comunidad, ¿cómo hacer para no crear falsas expectativas en esa comunidad, ¿no? De que ya llegué aquí yo y voy a resolver todo, porque luego puede pasar que muchas de estas comunidades crean en esa persona, ¿no? En su idea y, pues hay caídas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede crear ahí un buen lazo entre la comunidad y el emprendedor? Fíjate que es una muy buena pregunta. Mira, yo te diría, la mayoría de las personas está esperando que le des. A ver, dame y yo con esto pues hago lo que tengo que hacer. No, no, no. Yo te vengo a enseñar, no te vengo a resolver tu problema. Te vengo a enseñar, te vengo a educar para que tú lo hagas y te voy a ayudar. ¿De acuerdo? No es darte por dar. Te voy a dar la tecnología, las herramientas para asegurarme que tú aprendas a hacerlo y mi objetivo es que tú después lo hagas con otro.
Me explicó, es como seguir esta dinámica de Peter Drucker, ¿no? De yo voy a ayudar al otro con la finalidad de que ese otro ayude a alguien más y hagamos una red gigantesca de ayuda, pero de ayuda consciente. Por eso es la parte empática. No es de yo te vengo a resolver tus problemas, no te preocupes, que eso pasa muchísimo. Oye, en mi comunidad faltan hospitales, o faltan escuelas, o hay que poner electricidad, hay que poner computadoras. Sí, 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 sí. De entrada, tenemos que entender la cultura del lugar, entender la idiosincrasia de las personas, adaptarnos a esa idiosincrasia, traer la tecnología. Aquí hay una pregunta y aquí la junto. O sea, ¿se pueden llevar en tecnologías disruptivas? Sí, por supuesto, y no tiene que haber un componente de inclusión. Yo tengo una conferencia, en una conferencia que hablo sobre la transformación digital, siempre digo que para una transformación digital tiene que haber una transformación cultural. Y esto implica entender la cultura del otro, por un lado, y por otro, vivirla con esa comunidad para poder incluir la tecnología que necesite. No se trata de llegar con una app que resuelva el problema, no. Las apps son simplemente un mecanismo de ayuda. Por eso creo que sí se puede y por eso me parece tan interesante la pregunta. Justo ahora que pues ya contestamos esa pregunta que teníamos ahí que faltaba, para cerrar, me parece, bueno, muy importante esto que dices, ¿no? De llevar las técnicas bueno, de enseñanza, de creación de capacidades en las comunidades para que ellos lo repliquen. Sí, sin embargo, pues como en el panel anterior, que pues era otro caso de mujeres, creo que está en toda la cultura mexicana, ¿no? El hecho de cómo somos de esperar a que alguien venga, me enseñe o ya me dé mi dinero porque yo ya hice aquí mi jabón artesanal y que alguien más lo venda. Entonces, muchas gracias, ¿no? Por todo esto que nos dices y quiero cerrar tu excelente presentación con una pregunta también que veíamos en Slido y que decía, por ejemplo, para todos aquellos que estaban terminando ahí preparatoria y no saben bien como qué rumbo tomar, pero están interesados en esta parte del emprendimiento en impacto social, ¿tú qué consejo les darías? Bueno, de entrada que se acerque con expertos, ¿no? Yo pongo a mi disposición, ahí están mis datos, me pueden preguntar con toda confianza y con toda honestidad, les puedo ayudar a dirigirlos a donde mejor puedan, sobre todo que puedan aportar, porque he conocido gente muy joven con unas ideas increíbles que de pronto, pues sí, hace falta recursos, pero se pueden encontrar los recursos para poder lograr que esos emprendimientos se alcancen. Entonces, pues que se acerque con expertos, siempre pregúntale a un experto, no le preguntes a Facebook, no le preguntes a Twitter, no le pregunta a la gente que sí sepa, no le preguntes a un meme, porque de pronto nos equivocamos, nos confundimos, pensamos que nuestros tíos o nuestros primos, que de pronto es lo que tenemos más a la mano, nos van a ayudar. No siempre es la respuesta correcta. Pregúntale a los expertos. Normalmente cualquier experto que le preguntes, de verdad, sin temor a equivocarme, ningún experto te va a decir, no, bueno, págame y te ayudo. No, nadie. Con toda la gente, con gusto te puede orientar, con gusto te va a ayudar a direccionarte. Inclusive yo por ahí hago talleres con Lego para ayudar a las personas sin costo, son talleres sin costo, donde ayuda a personas a que descubran exactamente qué es lo que quieren, a partir de quiénes son, de dónde vienen, etcétera. Pero pregunten, acérquense con expertos. Hay muchísimos paneles como como el de la Fundación Frank Naumann, como otros paneles que de pronto puedes preguntar y acercarte y entender mejor qué está sucediendo. Sí, totalmente, como tú dices, no hay que preguntarle todo a Google en esta época en la que es nuestro mayor referente de información. Y eso que tú dices, que al final muchos de los jóvenes en México son los que están en contacto con muchas comunidades, ¿no? También porque pues son voluntarios, porque están viendo la realidad, porque están en organizaciones de voluntarios. Entonces creo que es muy importante seguir tomándolos siempre en cuenta y pues sobre todo porque pues son el futuro y la próxima generación. Entonces, muchísimas gracias, Gilberto. Ha sido una presentación increíble que nos ha ayudado sobre todo a ver esta gran oportunidad de la inclusión del país completamente. Entonces, te agradezco muchísimo por esta presentación, sobre todo tan humana, que nos enseñaste pues los grandes retos de tu hijo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y Paco, regresamos contigo. Muchas gracias, María José y Gilberto. Con esto damos por concluido el día 2 del Roads to Innovate
2020. Les recuerdo que a partir de mañana pueden tener el video grabado de esta sesión. Pero sobre todo los invito a conectarse este viernes a la 1 p.m. al tercer y último día de este gran evento, en donde, como ya dijo María José, en toda crisis, una vez que analizamos la realidad e identificamos las oportunidades, es momento de ver hacia el futuro. Y es por eso que este 27 de noviembre conocerán los proyectos de los 15 emprendedores mexicanos. Ellos van a presentar brevemente su pitch, que será evaluado por un jurado de expertos, y los ganadores obtendrán su pase para la final, el Innovate Summit, que se llevará a cabo en Guatemala el próximo año. Aquí podrán competir con otros competidores centroamericanos por un gran premio. Entonces, bueno, que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes.